Señores estudiantes, bienvenidos. Un saludo de parte de la Universidad Andina Simón Bolívar y de quienes habla Patricio Silva. Vamos a iniciar la asignatura de evaluación de proyectos con una introducción a la teoría del cambio, al Estado y la política pública. Me presento, mi nombre es Patricio Silva, soy economista de profesión, magíster en administración pública, máster ejecutivo en estudios financieros, especialista en los temas que tienen que ver con estudios de mercado, en desarrollo de pymes y obviamente en evaluación y diseño ex ante de proyectos. He ocupado y he desarrollado consultorías a nivel nacional e internacional y he ocupado puestos en administración pública importantes. ¿Qué es esto de la teoría del cambio? ¿Cuál es su definición? Digamos, es un marco teórico que permite mapear todas las actividades necesarias que den cuenta de la problemática social y que permitan un cambio en su estructura. ¿Cuáles son las posturas teóricas? Las más principales son los temas de causalidad. Recordemos nosotros que para poder definir un problema hay que saber cuáles son sus causas. Por eso es importante generar el árbol de problemas que lo que nos permite es justamente evidenciar las causas de un problema y los efectos que estos generan. Para lograr esto, nosotros necesitamos generar un proceso de participación ciudadana importante y efectivo. Tenemos que trabajar con evidencia empírica y científica y obviamente bajo un esquema altamente flexible. Los argumentos principales son la claridad, la evaluación, la asignación de recursos y una comunicación transparente. ¿Qué es esto del tema de las hipótesis? Esto lo que hace es demostrar que trabajamos bajo una metodología científica porque permite ver si se produce A, podemos nosotros encontrar cambios en B y si se producen cambios en B, podremos lograr también impactos en C. Y así ese encadenamiento hipotético lo que permite es justamente asegurar un conocimiento científico en la praxis que nos desarrolle los cambios que nosotros nos planteamos como objetivos. ¿Cuáles son estas conclusiones? Obviamente mejorar el diseño, tener mayor responsabilidad y designar también responsabilidades con los actores, tomar decisiones informadas y generar un proceso de feedback, es decir, de aprendizaje mutuo. ¿Cuáles son la aplicación de políticas públicas? Justamente aplicamos en el diseño, que tiene que ser inclusivo, que tiene que buscar la equidad y también trabajado todo esto bajo evidencia concreta y real, argumentativa, práctica y también sensitiva. Es importante también conocer eso. ¿Qué es esto de evaluación ex ante? Es ponernos nosotros en el presente y pensar el futuro, pero el futuro a través de cambios que queremos lograr para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. ¿Qué es el Estado? Vamos a utilizar para esto el concepto gramsciano, que permite justamente vincular esa relación entre la ideología, lo que él conoce como supraestructura social, y las formas organizativas de la sociedad civil, que pueden ser económicas, políticas, sociales, culturales, etc. Estas formas organizativas no han sido espontáneas, son producto de un proceso de desarrollo histórico de la humanidad. Y lo que hace justamente Gramsci es entender cómo se van desarrollando y ubica también esa complejidad que requiere esa forma de organización. Y lo que nos da cuenta es que el Estado media entre estas dos instancias y también lo que demuestra es la complejidad en que se organiza la sociedad. Cuánto, y utiliza para esto un concepto importante que se llama de la hegemonía, que es pensar cuánto estos grupos hegemónicos, a través de un proceso educativo y a través del consenso, siguen generando en una sociedad formas represivas, ¿no es cierto?, que formas de pensar y formas también organizativas, impuestas desde el consenso. Para que ustedes profundicen, digamos, estos conceptos, es importante leer algunos textos de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, leer el Leviatán de Hobbes y leer también el Contrato Social de Rousseau, porque eso va a dar cuenta también de todo ese proceso histórico organizativo y así comprendemos de mejor forma la parte conceptual del Estado y cómo actúa dentro de la sociedad. Este marco institucional, como ustedes van a ver, tiene obviamente un bagaje o una consecuencia o una secuela ideológica, porque obviamente hace que decante en las formas organizativas. Las instituciones tienen, digamos, una carga ideológico-política. Y esto, obviamente, en el Ecuador ha generado problemas. Nosotros hemos tenido un Estado bastante débil.
porque las instituciones que hemos constituido, a través, por ejemplo, de los ministerios en el sector, en el Ejecutivo, han sido débiles en la formulación de las políticas públicas. Recordemos también que el Estado moderno, que nace con la Revolución Francesa, tiene tres poderes importantes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Sin embargo, en la Constitución del 2008 en el Ecuador nosotros inauguramos dos nuevos poderes: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el electoral y de participación de las personas o ciudadanos. Estos dos poderes ahora entran en cuestionamiento, que es normal. Es necesario generar un proceso de cuestionamiento para saber si en realidad estas instituciones que creamos dentro del Estado han permitido una mejor representatividad o una mejor participación ciudadana. Y obvio, eso está en debate. Para que ustedes puedan hacer un debate crítico al respecto, tendrán que leer todos estos textos que les digo, como mínimo, como básico, para poder comprender este tema. Este Estado nuestro también tenía una alta corporativización, es decir, cada cual caminaba por su andarivel. No tenía, digamos, un direccionamiento central, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo lo puede desarrollar a través de un proceso de planificación. Entonces, cada cual trabajaba bajo su propio esquema. Entonces, constituíamos un paraestado. Ese paraestado, que tenía más o menos más de 100 instituciones, que rendían cuentas al presidente de la República y a nadie más. Y eso también generaba una debilidad en cuanto al control y la regularización que deben tener las instituciones para ejecutar una política pública. Esto tenía consecuencias negativas, porque el 78% del presupuesto del Estado lo manejaban estas instituciones. Díganse la corporación CDG, por ejemplo, en la Cuenca de Desarrollo del Río Guayas, la Corporación de Desarrollo del Riego en el Manabí, Corpo Ecuador, ¿no?, CREA, un montón de organizaciones. Todas estas organizaciones más fundaciones llegaban a más de 100. Y este 78% del presupuesto se lo repartían de manera discrecional. Entonces, obviamente, la decantación de la política pública a través de planes, programas y proyectos eran ineficientes. Si yo les digo estos niveles de planificación, lo que estoy diciendo también que el máximo nivel de planificación es la política pública. Recordemos también que esto permite, la planificación permite generar procesos de coordinación, cosa que no existía en el Estado que nosotros teníamos organizado antes del 2008. Proliferaron un montón de instituciones públicas que no tenían, digamos, razón de existir o de ser, y nadie daba cuenta de lo mismo. Y obvio, dentro de las mismas instituciones había una creación arbitraria, coyuntural de la institucionalidad, es decir, competencias que se repetían dentro de un mismo ministerio. Un ministerio podía tener la subsecretaría de Caminos y la subsecretaría de Vialidad, ambos hacían la misma inversión pública, pero tenían una carga burocrática excesiva. Entonces esto determinaba que el Estado nuestro era un Estado que tenía que pasar por un proceso de regulación y de reforma total. Para eso, obviamente, se genera la Constitución del 2008 justamente para reformar este Estado, ¿no es cierto?, que era, digamos, ineficiente en el proceso de ejecución de la política pública, que no se regulaba, que no daba cuenta y que trabajaba de manera prácticamente autónoma y discrecional, conforme las determinaciones coyunturales que tenía, en este caso, el presidente de la República. Pero para poder lograr este cambio necesitábamos también cambiar la constitución del país. Y cambiar la constitución implicaba también legitimar, digamos en este caso, a la planificación como un instrumento de desarrollo social. Y obvio, la planificación se la contempla dentro de la Constitución del 2008 como obligatoria para el sector público e indicativa para el sector privado. Y esta tiene, digamos, algunas características importantes. Primero, tiene que garantizar los temas constitucionales. Recordemos que la Constitución para nosotros es nuestra bitácora, es la cancha en la cual nosotros marcamos el accionar del Estado ecuatoriano y de la sociedad en su conjunto. Pero para poder nosotros tener no solamente dentro del proceso de constitución esta legitimación de la planificación, tenemos que hacer que este proceso de planificación sea lo más participativo e incluyente. Y por eso se genera una normativa también que permite a través de la Ley de Participación Ciudadana y de otro corpus legal asegurar y facilitar el tema de la participación ciudadana. Eso lo vamos a ver más adelante, que se lo hace a través de los consejos.
También el proceso de planificación tiene que tener un enfoque territorial, dado que los territorios son diferentes. No es lo mismo trabajar o planificar en la costa que para la sierra o la Amazonía, porque las condiciones y las características de los territorios son particulares, son específicas. Nosotros, al ser parte de la zona ecuatorial, somos un país altamente diverso en los temas territoriales. Nosotros no tenemos estaciones marcadas. El clima se determina a través de la altura y por lo tanto las formas productivas difieren dependiendo de dónde están ubicados los grupos sociales o los territorios. En este caso, los territorios tienen sus propias características, su propia geomorfología, su propia geofísica, que les va determinando sus propias características. Y obviamente tiene que tomarse en cuenta ese enfoque territorial para poder definir proyectos, planes, programas y política pública. Tiene que haber una coordinación de competencias. Y para esto el Estado tiene dos caminos. Uno, la desconcentración y el otro, la descentralización. La desconcentración es que yo hago que mis competencias que tengo dentro de mi institución las pueda delegar hacia abajo, es decir, a estados, digamos, dentro de la estructura orgánica menores, mandos medios. Yo puedo delegar como ministro muchas competencias a los directores provinciales, de tal manera que el Estado se vuelve mucho más ágil y atiende con mayor facilidad a la ciudadanía en cuanto a sus demandas. Pero también nosotros tenemos el proceso de descentralización. Implica que el Estado, digamos en este caso, el Poder Ejecutivo, puede delegar sus competencias, sus funciones y atribuciones hacia los gobiernos territoriales. Recordemos que el Ecuador tiene 5 niveles de gobierno: el central, el regional, provincial, municipal y parroquial. Dentro de estos, el gobierno regional todavía no ha funcionado, no está constituido, y obviamente solamente nos quedamos con 4 niveles de gobierno reales en la práctica. Cada uno de esos tiene sus propias competencias y por eso es importante saber a través del régimen de competencias cuáles son las competencias que descentralizan el gobierno central hacia los gobiernos locales, porque eso permite saber qué tipo de política pública yo puedo hacer en los territorios y por lo tanto qué proyectos debo desarrollarlos de manera exclusiva o de manera complementaria o coordinada con las otras instituciones, sea con los ministerios o sea también, en este caso, con los otros niveles de gobierno. Esto permite que, si tenemos toda esta claridad en los temas de planificación, mejorar la asignación de recursos. Y asignación de recursos no solamente es la parte monetaria, es la parte técnica, es la parte administrativa, son los recursos tecnológicos, ¿no es cierto? Que el Estado está en la obligación de entregar a los entes, a las instituciones, para ejecutar los proyectos que están determinados en su propia política pública. Aparte de esto, nosotros tenemos que generar un proceso de seguimiento y evaluación para poder hacer una retroalimentación y un ajuste de la política pública. Por eso les decía el tema de la flexibilidad, porque a lo mejor muchos de los proyectos que nosotros desarrollamos en los territorios dirigidos a grupos poblacionales específicos, a lo mejor no son los correctos, no son los efectivos y podemos irlos ajustando conforme el camino a través de un proceso de evaluación nos indica que hay que ajustar. Esto implica también generar fortalecimiento a la institucionalidad. Los países que no tienen una fortaleza institucional, que no tienen claridad las instituciones de lo que deben de hacer y que además no tienen claridad en su normativa y que además no aplican la normativa, no ejecutan, obviamente debilitan a la institucionalidad del Estado y hacen que los procesos, obviamente, de planificación no tengan el asidero, no cumplan con los objetivos para los cuales fueron diseñados. Al respecto, vale la pena que ustedes lean algunos textos, ¿no? Ya les dije los temas que tienen que ver con Gramsci, es necesario leer el Leviatán de Hobbes, hay que leer el Contrato Social de Rousseau y hay que leer también el texto de Por qué los países fracasan de Acemoglu y Robinson, que fueron premios Nobel de Economía del año pasado, que tratan los temas de la institucionalidad. Es importante trabajar los temas de descentralización y desconcentración, algunos ensayos que se han hecho, estudios que se han desarrollado, que también les voy a enviar, para que puedan comprender cómo se desarrollan estos procesos y cómo asume el Estado a través de las instituciones la posibilidad de una ejecución efectiva de la política pública. El tema de la garantía constitucional, digamos que es el meollo del asunto, lo más fuerte y potente de esto,
para asegurar todos estos procesos de participación, enfoque territorial, destinación de recursos, etcétera, implica asegurar que a través de los consejos la sociedad participe de manera directa, a través del planteamiento de sus demandas. ¿Y dónde van a decir los ciudadanos qué necesitan del Estado ecuatoriano? ¿Cómo requieren el cumplimiento de sus objetivos? A través de la participación, a través de los consejos sectoriales. Entonces, esos consejos sectoriales justamente van a garantizar el ejercicio de los derechos, el régimen de desarrollo, el régimen del buen vivir y el régimen de competencias, que tendrán que leerlos ustedes en la Constitución. Los consejos nacionales en el Ecuador son 5, básicamente los más importantes, que tienen que ver con las temáticas de género, interculturales, los temas de discapacidades, las generacionales y los de movilidad humana. Esos son importantes porque son temas transversales. Acuden y tienen que estar presentes en toda la política pública, es decir, todas las instituciones del Estado deben tomar en cuenta los lineamientos para política pública que definen estos consejos. Y estos consejos tienen nivel organizativo, ¿no es cierto?, a nivel nacional y a nivel también de los territorios. También los consejos o los gobiernos autónomos descentralizados tienen sus propios consejos, ¿no? El municipio tiene sus concejales, el gobierno provincial tiene su consejo que está determinado por los alcaldes de la provincia y las parroquias eligen también los miembros de sus consejos. Todo esto articulado y organizado va generando una política pública mucho más fuerte, mucho más, digamos, participativa e incluyente, pero sobre todo que cumpla con los objetivos que están planteados a través de la demanda de la política pública. Ustedes tienen que ver que este proceso de planificación tiene una pirámide. La primera es la planificación para el desarrollo, lo pienso de manera macro y de allí voy armando la política pública a través de lo sectorial, es decir, el Poder Ejecutivo, los ministerios arman sus agendas sectoriales y los gobiernos territoriales arman sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Cada uno de ellos, tanto las agendas sectoriales como los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, definen políticas, definen lineamientos, metas, programas y proyectos. Por eso les decía a ustedes que los proyectos son la materialización de la política pública. Por eso la importancia de entender esta visión macro para que ustedes vayan pensando, ¿para qué defino yo un proyecto? Lo defino para generar cambios. Por eso estamos hablando de teoría del cambio. Pero para operativizar esto yo necesito también saber cómo actúa el Estado, cómo se operativiza. Entonces, para operativizar yo tengo que tener primero la conformación de un consejo de planificación donde están los representantes de los diferentes poderes del Estado y de los gobiernos locales. De tal manera que una vez que se juntan, digamos, estos planes, se lo decanta en un plan nacional de desarrollo y ese plan nacional de desarrollo determina objetivos, lineamientos, metas y finalmente política pública, programas y proyectos. Y cada uno de estos tendrá que armar una estrategia de desarrollo. La estrategia de desarrollo no es más que decantar la política pública en los territorios y en los grupos poblacionales conforme a sus notas específicas, o sus demandas específicas, perdón. Una vez que tengo yo estas agendas, yo tengo que armar los planes, tengo que armar los POAs, los planes operativos anuales, los planes de inversión, etcétera, los presupuestos, y con los presupuestos yo voy determinando cómo defino cada uno de esos presupuestos para el financiamiento de los proyectos que yo me propongo como autoridad nacional o local. Luego, ustedes tienen que también comprender y leer qué significan cada una de estas instituciones del Estado. Tenemos los gabinetes, tenemos los ministerios, tenemos ministerios sectoriales, ministerios coordinadores, tenemos también instituciones, tenemos gobiernos locales, etcétera. Cada uno de esos debe cumplir diferentes, digamos, competencias. Para ello se define una matriz. Esa matriz de competencias tiene 4, digamos, elementos fundamentales. Uno, el rol, que significa cuál es la esencia de la institución, las funciones y atribuciones que están determinadas por la ley y las competencias, que no es más que las acciones necesarias que yo debo hacer como institución para cumplir, obviamente, con las funciones y atribuciones que me determinan la normativa.
Y ustedes se han de preguntar, ¿qué tipo de competencias existen en el país? Pues planificación, coordinación, rectoría, control, ejecución, seguimiento, evaluación, investigación y participación o consenso. Esto ustedes ya lo van a ver en las presentaciones, lo van a leer también y van a profundizar en ese caso. Yo les he traído aquí un ejemplo práctico. He tomado la Secretaría General de Nacionalidades y Pueblos, que es una secretaría que fue constituida por decreto en la época del presidente Lazo, y él le determinó, en este caso, cuál es su rol. Usted, señor, o secretaría, se va a hacer cargo, en este caso, de mejorar las condiciones económicas productivas de los sectores poblacionales determinados por autoidentificación como indígenas, afros o montubios. Entonces, si me dicen, eso tengo que hacer, yo como autoridad tengo que sentarme y evaluar el plan. ¿Cuál es el Plan Nacional de Desarrollo? Para sobre ese plan yo generar también mi plan sectorial, mi agenda sectorial, y sobre eso, ¿cómo defino política pública? ¿No es cierto? Tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia de desarrollo. Entonces yo cojo el plan, puesto aquí como ejemplo el Plan Nacional 2021-2025, viene el nuevo gobierno ya en este mayo a dictar su propio plan nuevo de 4 años, y obviamente los ministros y las autoridades, incluso territoriales, tendrán que tomar en cuenta ese nuevo plan para poder acoplarse a esa propuesta. Entonces aquí yo miro que son objetivos que están dentro de mi rol. Y digo, el objetivo 3, aumentar la productividad, competitividad de los sectores agrícolas, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de economía circular. Entonces, allí estoy alineado. ¿Qué otro objetivo? El 5, por ejemplo, proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. El objetivo 8, generar nuevas oportunidades y bienestar a las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades. Este es un objetivo que más calza con la Secretaría y por lo tanto le voy a poner mayor atención. ¿Qué tengo que hacer allí? El objetivo 13 también, promover la gestión integral de los recursos hídricos. Entonces yo escojo el 8 y digo, por aquí está el tema más cercano. Miro que las políticas son la 8.1, erradicar la pobreza y garantizar el acceso universal a servicios básicos. El 8.3, desarrollar el sector turístico, rural y comunitario a través de la revalorización de las culturas, saberes ancestrales y la conservación del patrimonio natural. Miro que esas políticas son adecuadas para mí dentro del plan y puedo generar mi propia política pública. ¿Cuáles son los lineamientos dentro de esta política? Y veo que dentro de la 8.1 hay la B2 y hay la E5, que tiene que ver con contar con catastros urbanos, incentivar y diversificar la productividad. Veo que allí está y entonces me voy enmarcando sobre eso. Los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos dentro de la política 8.2? Dice incentivar la diversificación productiva acordes a las condiciones especiales de Galápagos y la Amazonía, fomentar emprendimientos e iniciativas turísticas que permiten el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Si tengo estos elementos que están prácticamente relacionados de manera directa con mi rol, con mis funciones, mis atribuciones y mis competencias, yo puedo, en función de esto, generar mi política pública. Y voy mirando las metas, y sobre las metas ya me está diciendo hacia dónde tengo que llegar, qué debo cumplir, porque aquí las metas ya me están midiendo. Me va a decir, por ejemplo, la 8.1.2, reducir de 70 a 55% la pobreza multidimensional rural, con énfasis en pueblos y nacionalidades y poblaciones vulnerables. O el 8.3.1, incrementar los sitios patrimoniales de gestión cultural comunitaria, habitados y puestos en valor para efectuar procesos de turismo sostenible. Entonces, con estos datos, yo puedo hacer una propuesta de política pública. Producción intercultural, por ejemplo, fortalecimiento organizativo e identidad cultural. En producción intercultural, turismo, economías circulares, economías comunitarias. En fortalecimiento organizativo, tenencia de las tierras y registro. En identidad cultural, mantenimiento de las lenguas y bioinvestigación vinculada a conocimientos ancestrales. Como ustedes ven, se dan cuenta ahora que para poder generar cambios específicos positivos que mejoren las condiciones de igualdad, equidad de un grupo poblacional determinado, tomando en cuenta los enfoques territoriales, constitucionales, participación ciudadana, yo puedo generar una política pública y una estrategia de desarrollo que me permita lograr los objetivos que me planteo y que están obviamente definidos
en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta es la introducción. Vale la pena que ustedes lean para tener mayor profundidad en los temas, los textos que ya les voy a indicar, que les he dicho ahora, pero que les vamos a hacer llegar también por escrito, para que ustedes puedan tener mayor claridad en lo que significa la generación de la o aplicación de la teoría del cambio, tomando en cuenta, digamos en este caso, la acción del Estado, la parte operativa y la definición de políticas y cómo esas deben, a través de planes, programas y proyectos, aterrizar en la conclusión de objetivos que mejoran las condiciones de vida de la ciudadanía. Muchas gracias y espero vernos en los siguientes temas.